Calculadora para hallar el componente galvánico de una corriente con polaridad. En este vídeo vamos a hablar del componente galvánico de las corrientes con polaridad. Primero, en esta primera parte del vídeo vamos a ver cómo hacer unos cálculos ante una corriente que vamos a aplicar a un paciente sin correr el riesgo de producir quemaduras sobre él. En este esquema tenemos dibujado un pulso cuadrado donde hay una celda para modificar el tiempo del pulso. En el reposo tenemos otra celda para modificar el tiempo del reposo. Y en el segundo pulso tenemos aquí para modificar, si el pulso fuera cuadrado, se supone que todo el pulso al 100% es energía. Pero si el pulso fuera triangular, realmente la energía no se produce durante todo el pulso, sino se va a quedar al 50%. Pero si fuera una forma de tipo sinusoidal, como es en el caso de las diadinámicas, el efecto sería del 66,6%. Entonces son 2/3 de energía. Todo esto va a matizar el componente galvánico. De momento vamos a analizar esto. Vamos a suponer que tenemos unos pulsos, pues hemos puesto 2 milisegundos, 5 milisegundos de reposo, es la típica corriente de Travers, tiene el 28% de componente galvánico, si consideramos que es cuadrangular, pero si consideráramos que es triangular, el componente galvánico ya ha disminuido al 14%. Como la de Travers, lo típico es que sea cuadrangular, ya nos está indicando que pulsos de 2 milisegundos y 5 milisegundos de reposo con forma cuadrada nos da un 28,57% de componente galvánico. Debajo vamos a tener más información que ahora la vamos a analizar con calma. ¿Cómo imitar en este caso a una corriente galvánica? Pues si ponemos un tiempo de pulso cualquiera y en el reposo le ponemos un valor de 0, se supone que este espacio no va a existir y se van a juntar unos pulsos con otros. Entonces en ese caso vamos a tener una corriente al 100% de componente galvánico. Claro, si esos pulsos son cuadrados, pero si son triangulares se reduce al 50%, y si son de tipo sinusoidal, como las diadinámicas, se quedaría en un 66,6% de componente galvánico. Pero la galvánica normalmente tendríamos que considerar que son pulsos cuadrados. Luego, si nosotros nos encontramos ante una corriente, vamos a darle un tiempo de reposo, por ejemplo, de 8 milisegundos, con unos pulsos de 3 milisegundos, pues sabemos que es una corriente que tiene el 27,27% de componente galvánico y que el periodo es de 11 milisegundos. Ahora vamos a pasar a los números que tenemos por debajo del esquema. Ya hemos resuelto el componente galvánico de la corriente. Ahora nos planteamos, voy a ponerle al paciente un electrodo, pues vamos a cambiarlo y decimos, pues tenemos aquí 65 centímetros cuadrados. Ante 65 centímetros cuadrados tengo que averiguar cuál es la intensidad máxima que debo aplicar al paciente. Pero hay aquí un matiz. ¿Cuántos miliamperios por centímetro cuadrado considero que son los adecuados? Si considero 0,1, como es el caso, tenemos aquí 0,1, pues como máximo tendría que aplicar al paciente con este electrodo y con esta corriente 23,8 miliamperios. Pero si considero que en lugar de aplicar 0,1 miliamperios centímetro cuadrado es más adecuado a aplicar 0,15, puedo elevar la intensidad hasta 35,9 miliamperios. Si en lugar de eso considero que puedo elevar la intensidad hasta 0,2 miliamperios, puedo elevar la intensidad total hasta 47,7. Lo recomendable es comenzar siempre por 0,1. Luego, si el paciente lo tolera bien,
yo propongo subir hasta 0,15 como mucho. 0,2 ya es excesivo, pero bueno, la posibilidad está ahí. Entonces esto nos indica cuál sería la intensidad máxima que debemos aplicar a un paciente con un electrodo de determinada superficie, en este caso 65 centímetros cuadrados, considerando que debe pasar 0,1 miliamperios por centímetro cuadrado y la corriente debe tener estas características: pulsos de 3 milisegundos, reposos de 8 milisegundos. Así hallaríamos, antes de aplicar la corriente al paciente, cuál es la intensidad máxima que podemos elevar en el aparato. Pero ahora vamos a cambiar de escenario. Vamos al caso en el que aplicamos una corriente a un paciente, elevamos la intensidad hasta un determinado valor y el paciente nos pide que paremos ahí. Y la pregunta es, ¿la intensidad que estamos aplicando puede llegar a quemarle? ¿Es insuficiente? ¿No corremos riesgos? Entonces en este caso es mejor aplicar la fórmula que dice que intensidad de pico multiplicado por el tiempo de impulso multiplicado por la frecuencia multiplicado por un factor de forma y multiplicado por 1, este 1 sería un segundo, que no es necesario ponerlo, pero yo lo incluyo aquí para que quede clara la idea de que estamos hablando de lo que ocurre justo en un segundo, es igual a la intensidad eficaz. Esa intensidad eficaz es la que nosotros tenemos que considerar y valorar si realmente va a quemar o no va a quemar, teniendo en cuenta después el tamaño del electrodo, pero de momento no vamos a entrar ahí. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que a un paciente estamos subiendo la intensidad y se la subimos a 18 miliamperios. El tiempo de pulso vamos a meterlo en segundos y vamos a suponer que tenemos una de 0.003 segundos, que serían 3 milisegundos. Y vamos a suponer que tenemos una frecuencia de 120 Hz. Bueno, pues entonces, si la corriente es de forma cuadrada, pues los pulsos van a tener este factor de la forma, va a ser al 100%. Pero si van a ser triangulares, como vemos, el valor de la intensidad eficaz, porque esta fórmula también vale para la potencia, pero vamos a hablar de intensidad en este caso. El factor de la intensidad eficaz se ha reducido, pero si es de tipo sinusoidal vuelve a aumentar. Vamos a suponer que la corriente es cuadrada, que es lo más habitual. Si las corrientes tuvieran otras formas, lo mejor es someterlas a medidas con osciloscopio o con un polímetro para ver realmente su componente galvánico. Entonces, en este caso que hemos puesto, le hemos subido al paciente 18 miliamperios, le hemos puesto 3 milisegundos de tiempo de impulso y le hemos puesto 120 Hz con pulsos cuadrados al 100%. Digamos que la intensidad eficaz es de 6,48 miliamperios. 6,48 miliamperios serán excesivos, serán pocos, pues depende. ¿De qué? Fundamentalmente del tamaño del electrodo que estamos aplicando al paciente. Vamos a suponer que en este caso al paciente le estamos aplicando un electrodo pequeño, el activo, de 55 centímetros cuadrados. Lo hemos medido y nos da 55 centímetros cuadrados. ¿Queremos que el efecto galvánico sea del 0,1 miliamperio por centímetro cuadrado? ¿Queremos que sea de 0,15? Vamos a aplicarle, antes pusimos el ejemplo de 0,1, ahora vamos a poner, por cambiar, de 0,15 miliamperios por centímetro cuadrado. Si esto fuera así, nosotros, como mucho, podríamos poner la intensidad de 8,25 miliamperios. Luego, si la corriente tendría su intensidad eficaz en 6,48 y podemos elevarla hasta 8,25, todavía nos resta 1,77 miliamperios
para llegar al límite de riesgo. Luego, no hay riesgo de quemadura. Vamos a suponer que en lugar de ser 55 centímetros, 40 centímetros cuadrados. Como el límite está en 6 miliamperios y la corriente tiene un efecto de 6,48, nos estamos pasando en 0,48 miliamperios. Ya comenzamos a tener riesgo de quemadura, riesgo de exceso de agresión. Ahora, si consideramos que en lugar de 0,15 podemos poner el 0,2, podríamos haber elevado más la intensidad, podemos elevarla hasta 8. Todavía nos restan 1,52. Pero si el límite lo hubiéramos marcado en 0,1, nos estaríamos pasando en 2,48 miliamperios, porque el límite estaría en 4 miliamperios. Y la corriente, al subirla a 18 miliamperios, la corriente nos da una intensidad eficaz de 6,48. Es muy importante tener esto en cuenta. Esta sería la fórmula para cuando ya estamos aplicando y averiguar si corremos el riesgo de pasarnos o quedarnos corto, y el anterior sería hacer los cálculos para no pasarnos previamente.